Queremos encontrar la ecuación de un plano que contiene la línea dada por las ecuaciones paramétricas, y también es ortogonal al plano 4x-2 y -3z es igual a 4 negativos. Comencemos mirando esto gráficamente. Nuestro objetivo es encontrar la ecuación de este plano amarillo que es perpendicular a este plano verde o plano azul y que también contiene esta línea roja. Para hacer esto, tendremos que encontrar un vector normal para el plano amarillo, así como un punto en el plano amarillo. Si podemos hacer eso, podemos escribir la ecuación del plano en forma de punto normal, y luego escribir la ecuación en forma estándar. Entonces, nuestro primer objetivo será encontrar dos vectores en el plano amarillo. El primer vector que podemos usar sería el vector de dirección de la línea que se muestra aquí en púrpura. Y luego si usamos un vector normal para el plano verde, este vector aquí, este sería nuestro segundo vector en el plano amarillo. Si encontramos el producto cruzado de estos dos vectores, esto nos daría este vector amarillo más largo que es normal al plano amarillo para que podamos usar la forma componente de este vector amarillo normal, y cualquier punto en esta línea para encontrar la ecuación del plano amarillo. Entonces sigamos y encontremos esta ecuación. Primero encontraremos un punto que está en nuestro plano, y porque esta línea está en el plano. Observe que cuando t es 0, tendríamos el punto 1,-1,3. Usaremos esto como punto en el plano. Observe que el vector de dirección de la línea tendría componentes 3,1,8. Y como esta línea está en nuestro plano podemos usar ese vector como un vector en el plano. Entonces lo llamaremos vector v que tendría los componentes 3, 1 y 8 y ahora para encontrar un segundo vector en nuestro plano. Porque nuestro plano es ortogonal a este plano aquí y normal a este plano, sería un vector en nuestro plano. Entonces, llamaremos a este vector w, el segundo vector en nuestro plano. ¿Cuál sería un vector normal para este plano? Y sabemos que los coeficientes de x, y z nos dan a, b, las componentes de un vector normal para el plano dado. El vector normal a este plano que sería un vector en nuestro plano tendría una componente x de 4 componentes y de 2 negativos y una componente as de 3 negativos. Entonces, ahora se puede encontrar el vector normal de nuestro plano determinando el producto cruzado del vector v y el vector w. Hagamos esto en la próxima diapositiva. Configuraremos esto como un determinante de 3 por 3 donde la primera fila es i, j y k. La segunda fila será 3, 1, 8. La tercera fila será 4, -2, -3. Los elementos en este primer determinante de 2 por 2 se determinan eliminando la fila y la columna del vector y, entonces tenemos 1, 8, 2 negativos, 3 negativos. A continuación, eliminamos la fila y la columna del vector j. Entonces tenemos 3, 8, 4, 3 negativos. Y finalmente, elimine la fila y la columna del vector k. Lo que nos da 3, 1, 4, 2 negativos. Entonces, nuestro vector normal, el vector n, será igual a aquí, tendremos -3 menos -16. Eso es positivo 13 y aquí tendremos menos, esto sería un -9 menos 32, eso es -41. Esto se convierte en más 41j. Y luego aquí tenemos más -6 menos 4 veces k. Eso es menos 10k. Entonces, en forma de componente, tendríamos 13,41, -10. También sabemos que nuestro plano contiene el punto 1,-1,3. Esto es todo lo que necesitamos para encontrar la ecuación de nuestro plano. Usando la forma de punto normal de un plano, ahora sabemos que podemos dejar un 13 igual. V igual a 41, y igual a -10 x sub 1 igual a 1, y sub 1 igual a -1 y z sub 1 igual a 3. Entonces esto nos daría la ecuación A, que es 13 veces la cantidad de x menos 1. Y luego más 41 veces la cantidad y menos 1 negativo.
que es y más 1, y luego menos 10 veces la cantidad z menos 3. Es igual a 0, entonces esta es una ecuación de nuestro plano. Escribamos esto en forma estándar para que tengamos 13x menos 13 más 41 y más 41. Menos 10z más 30 es igual a 0. Entonces tenemos 13x más 41 y menos 10z. Y luego, combinando las constantes tenemos 13 negativos más 41 más 30. Que es igual a 58, entonces tenemos más 58 es igual a 0. Moviendo la constante hacia la derecha, restaríamos 58 en ambos lados para que tengamos 13x más 41, y menos 10z es igual a 58 negativo. Esta sería la ecuación del plano que contiene la línea dada y es ortogonal al plano dado que, una vez más, es este plano amarillo aquí. Observe cómo es ortogonal al plano y contiene la línea roja. Espero que hayas encontrado esto útil.